Pues, que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. Así es, nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. Esta fue la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, de los señalamientos que se hicieron ayer en la Escuela de Derecho de Harvard, en donde un ministro de la Suprema Corte fue a llorar por la reforma al Poder Judicial, poniéndole de su cosecha. Hoy la doctora le recuerda a aquellos que se burlan, pues que de sus filas han salido rateros bastante corruptos, entre ellos el carnicero de Michoacán y el orejas de rata. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de martes 22 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que el día de ayer, queridos amigos y amigas, el ministro Ortiz, una herencia de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue a Harvard. ¿Por qué? Porque el ministro es exalumno de una de las maestrías que dan en dicha institución educativa en los Estados Unidos. Una institución que arrastra un prestigio relativo. ¿Por qué? Porque muchos de sus egresados son personas que no les interesa la sociedad y que simple y sencillamente dejaron una muy buena cuota de recuperación en esa institución. Esa institución presume que son los non plus ultra de la educación mundial, pero con los egresados de esa escuela, entre ellos el carnicero de Michoacán, el orejas de rata, el chupacabras mayor e incluso un expresidente que ya se fue con San Pedro pero fue bastante ojete, nos dejen claro que la calidad moral de las personas que estudian en esa escuela, la verdad es que dista mucho de lo que presumen. También encontramos a este ministro, y es que el ministro Ortiz, el ministro herencia del Borolas Calderón, Enrique Peña Nieto, es, como les digo, egresado de ahí, y ayer hablaba sobre la reforma al Poder Judicial. Reforma que dice que incluso para poder ser ministro tienes que tener la recomendación de cinco vecinos, además de tener un promedio en la carrera de 8, pero el ministro Ortiz omitió, por ejemplo, que también se necesita tener un promedio de 9 en la especialidad en la que tú buscas ser juez o magistrado. Digo, por si no lo ha leído. En este sentido, queridos amigos y amigas, la respuesta de la presidenta de México ha sido contundente. Prácticamente dejó sin dientes a aquellos que se presumen las deidades de la educación a nivel mundial por tener el título Harvard. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sobre esta situación, pero también vamos a analizar un poquito para que ustedes se den cuenta de la fichita que también es este ministro, herencia del carnicero de Michoacán, a Enrique Peña Nieto. Chequemos. Pues, que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión y la elección de jueces, juezas, a mí me toca defender a mi pueblo y a mi país y a mi patria y a todos los mexicanos también. Entonces, será muy reconocida la escuela de Harvard, pero sería bueno que la escuela de Harvard hiciera una investigación sobre la corrupción en el Poder Judicial mexicano. Y cómo en México se toma una decisión que existe en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos jueces se eligen, es más, hay estados de la República en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político. La burla fue en la cuestión de los requisitos que se está poniendo. Vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial, estoy segura.
Aunque los de Harvard no estén de acuerdo, y los invito a que hagan una investigación, porque allá se fue un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué no hace una investigación Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sobre los amparos que violan la Constitución, o sobre las liberaciones de delincuentes. ¿Por qué no se hace una investigación sobre eso? Gracias. Van a ser buenos jueces, buenas juezas, preparados, no como ahora muchos que, pues, la verdad, ¿qué opina Harvard de que haya 50% de nepotismo en el Poder Judicial en México? ¿Qué opinan los grandes estudiosos de Harvard de ello? ¿Por qué? A ver si de esos les parece también simpático. Contundente, y les digo, los dejó sin dientes. ¿Qué opina efectivamente de que este ministro, por ejemplo, solape a gente como Ricardo Salinas Pliego y no lo obliga a pagar impuestos? Y es que miren, el antecedente de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este es el nombre del ministro que fue a llorar a Harvard y a burlarse del nuevo sistema de justicia en México. El señor es ministro desde el 1 de diciembre del 2012. Por eso les digo que es una herencia de Felipe Calderón, del carnicero de Michoacán, a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando se nombró ministro este señor, vino precedido de una terna que envió el Borolas Calderón al Senado, aprobada por el Senado prianista, y que empezó sus funciones al igual que Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012. Este ministro el próximo año dirá adiós a su cargo y eso lo tiene bastante azotado. El señor es licenciado, obviamente de Derecho, por la UNAM, pero estudió la maestría en Harvard. Por eso va año con año a Harvard a, pues, recordar sus temporadas de ínfulas altas. También este señor, por ejemplo, del año 95 al 2012, para que vean la incongruencia de quienes hoy están en contra de la reforma al Poder Judicial. De 1995 al 2012, el señor, pues, se dedicó a un despacho, estuvo en la práctica privada, de ahí tuvo algunos cargos como parte del SAT, estuvo también administrador general jurídico de grandes contribuyentes en el SAT, también estuvo como jefe designado en el SAT, o sea, desarrolló la mayor parte de su carrera pública, ya en este caso, en iniciativa pública, en el SAT. Casualmente, como jefe de administración tributaria de 2008 a 2012, el señor nunca se percató de lo que estaba haciendo Ricardo Salinas Pliego con los impuestos. Para que vean ustedes, pues como que no es muy bueno en su trabajo, o pues lo aleccionaron bien en esta escuela tan reconocida, en donde pues simple y sencillamente tiene egresados de mala calaña como Carlos Salinas de Gortari, como el Borolas Calderón y el expresidente de la Madrid, Miguel de la Madrid. Así, mis queridos amigos, hoy la doctora Claudia Sheinbaum defiende a la reforma, defiende a los mexicanos y les dice a los de Harvard, mejor pónganse a analizar los perfiles de sus egresados. Es decir, mejor vean mejor vean la paja en el ojo propio y no en el ajeno. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Nos vemos al ratito con mucha más información. Recuerden que si les gustó este video, por favor, déjenos sus likes, sus comentarios y compártanlo para que más gente se entere de que a México se le respeta. También los invitamos a suscribirse a este canal si no lo han hecho y sobre todo activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden que yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se pondrá bueno. Va que va.